bienvenido a la presentación del proyecto de química de la unidad 5. Entonces, los integrantes de mi equipo son Norma Santiana, Bermeo Bismarck, Amaris Ayala, Odalis López y mi persona. Empezamos con ácidos y bases. Muchas de las sustancias que utilizamos a diario se encuentran en soluciones acuosas y la utilidad de algunas de ellas dependen de sus propiedades químicas, como el grado de acidez o de basicidad. Los ácidos y las bases son sustancias comunes que se encuentran en nuestra casa, en la industria y en nuestro cuerpo, prácticamente en nuestro diario vivir. Los ácidos hidrácidos poseen la fórmula general de H por A, donde A representa en no metal y H vendría a ser el hidrógeno. En este caso podemos citar a el fluoruro de hidrógeno. Por otro lado, tenemos los ácidos oxácidos que poseen una formulación general de hidrógeno por en no metal por el oxígeno. Aquí tenemos, como debería ser, el ácido sulfúrico. Los ácidos son sólidos o líquidos que al disolverse en agua forman soluciones ácidas. En soluciones son electrolitos, tienen un sabor ácido o agrio, cambian el color indicando ácidos y bases, reaccionan con metales activos y desprenden H2 gaseoso y finalmente reaccionan con bases formando sales y agua. La reacción se conoce como neutralización. Las bases o hidróxidos. Las bases que hemos conocido hasta ahora tienen como fórmula general M por OH X, donde M representa al metal. Por ejemplo, ahí tenemos magnesio, calcio, sodio, etcétera. Y X, el número de oxidación del metal. Su nombre proviene del árabe alquili, que significa ceniza. Aluminio, al estar en solución acuosa, libera iones de hidróxido negativo. Existe la creencia de que solo los ácidos son corrosivos, pero el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio son bases también corrosivas. En esta diapositiva podemos ver las características que las bases poseen, que estas pueden ser sólidas y son resbalosas o jabonosas al tacto. En la solución acuosa, pues forman soluciones básicas y son electrolitos. También tenemos aquí el cambio de color a los indicadores y reaccionan con ácidos formando sales y agua. Ácidos y bases en la vida diaria. Como podemos ver aquí, tenemos aquí dos tablas en la cual la una habla sobre los ácidos y la otra sobre las bases. Están los ácidos y las bases y al lado tenemos sus usos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que vendría a ser fertilizantes, pinturas, detergentes, purificación de crudo, etcétera. En cambio, en las bases tenemos al hidróxido de magnesio, que vendría a ser pues la leche de magnesio. Ácido de arrenio. Esta es la sustancia que, conteniendo hidrógeno, cede iones en una solución acuosa. Por ejemplo, en la disolución del ácido clorhídrico, un ácido fuerte, las moléculas se disocian completamente y los iones H+ pasan a la solución. Los ácidos son compuestos que, cuando se disuelven en agua, generan iones hidróneo H3O+, más estables. Los iones hidróneos pueden ser representados únicamente como H+ en las reacciones. Algunos ejemplos de las sustancias que ceden iones H+ son bases de arrenio. Se definen como cualquier sustancia que tiene grupos OH- en su estructura y cuando están disueltos en agua ceden estos iones. Por ejemplo, el hidróxido de sodio en agua se ioniza en cationes de sodio y en aniones de hidróxido. En las soluciones acuosas, el hidróxido de sodio se encuentra disociado completamente y en forma de iones Na+ y OH-, resultando en un incremento en la concentración de iones de hidroxilo. Algunos ejemplos de sustancias que proporcionan OH- son: esta teoría tiene algunas limitaciones. Solo se cumple para las disoluciones acuosas. Existen sustancias que no tienen iones OH- y sin embargo tienen propiedades básicas, por ejemplo el NH3 y el Na2CO3. No explica por qué las disoluciones de algunas sales presentan propiedades ácidas o básicas. Existen especies iónicas que tienen propiedades básicas. Por ejemplo, el ion bicarbonato, HCO3. Teoría de Bronsted y Lowry. Johann Bronsted y Thomas Lowry propusieron una definición más general. La teoría establece que un ácido es toda sustancia
capaz de donar protones, mientras que una base es toda sustancia capaz de aceptarlos. Así se explica el comportamiento básico de algunas sustancias en grupo OH-. Para que un ácido done protones, una base debe aceptarlos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico actúa como ácido cediendo el protón al agua, que se comporta como una base que acepta el protón al agua, que se comporta como una base que acepta el protón. Al donar los ácidos se convierten en una base. Los mismos pueden decirse de las bases. Al aceptar un protón se convierte en ácido. Así tenemos que ácido va a bases conjugadas más H+. Bases H+ van al ácido conjugado. Teoría de Lewis. El químico estadounidense Gilbert Lewis desarrolló que entre los años 1923 y 1938 una nueva teoría basada en la estructura electrónica. La teoría de Lewis considera un ácido a todo átomo, molécula o ion capaz de aceptar un par de electrones para formar un ion covalente y base a toda especie química con la capacidad de ceder un par de electrones para formar una unión covalente. El ion hidrógeno es un ácido de Lewis, ya que posee un hueco electrónico en su estructura capaz de aceptar un par de electrones, mientras que el amoníaco es una base de Lewis, pues en la capa de valencia del nitrógeno existe un par de electrones sin compartir. Fuerzas de ácidos y bases. Fuerza no es lo mismo que concentración. La concentración es la cantidad de soluto. En este caso, el ácido o la base disueltos en un volumen determinado de una solución es la fuerza en la disociación o ionización de las moléculas en iones. Tanto la fuerza como la concentración determinan el tipo de reacción que un ácido o una base puede llevar a cabo. Ácidos fuertes y débiles. La fuerza de los ácidos depende de factores como las propiedades de disolvente, la temperatura y la estructura molecular de un ácido. Los ácidos fuertes son el HCl, HBr, HClP4, HNO3 y H2SO4. Los ácidos fuertes, llamados electrolitos fuertes, y los débiles en una solución acuosa están poco ionizados. Constituyen deficientes donadores de protones. Bases fuertes y débiles. Las bases pueden ser débiles o fuertes según la cantidad de iones que liberan en una solución. Las bases fuertes se disocian totalmente, produciendo iones hidróxido y aún en bajas concentraciones resultan muy corrosivas y dañinas para los tejidos. Las débiles en solución acuosa no se disocian completamente en uniones y tienen una constante de disociación Kb. Relación entre la fuerza de un ácido y la de su base conjugada. A continuación mostramos la relación que existe entre un ácido y su base conjugada. Mientras más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada inversa y viceversa. Constante de disociación. La constante de disociación es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido o una base. Constante de una disociación de ácidos. Si el ácido es un electrolito débil, los iones que forman en la disolución se combinan nuevamente para revertir el proceso y reformar el ácido en su estado molecular, por lo que el proceso se hace reversible y se establece un equilibrio que se representa de la siguiente manera, como podemos observar. Como en cualquier condición de equilibrio, es posible definir una constante que represente el proceso. En este caso, la constante disociada está dada por Kd H3O más A HA H2O, donde Kd H2O es igual a Ka. Con lo cual hacemos que Ka H3O más A menos HA. En la expresión Ka es la constante de disociación del ácido débil o constante de ácidas H3O y A-. Son las concentraciones molares de los iones en el equilibrio y HA es la concentración molar del ácido no ionizado.
constante de disociación de bases. De forma no análoga, consideramos una base débil, B, cuya ionización en el agua está dada por B sub AC más H2O sub 1. Reacciona a BH más sub AC más OH menos sub AC, por lo cual constante de equilibrio está dada por KD es igual a BH más OH más B sobre H2O. Como la concentración del agua es constante, se tiene KD H2O es igual a KB, con lo que se obtiene KB es igual a BH más OH menos sobre B. En la expresión KB es la constante de ionización de la base débil o constante de basicidad, BH más y OH menos. Son las concentraciones molares de los iones en el equilibrio y B es la concentración molar de la base no ionizada. Equilibrio iónico del agua. La autoionización. Una de las propiedades más relevantes del agua es su carácter afótero. Durante su proceso de disociación, la ionización, algunas moléculas actúan como ácidos y otras como bases, propiciando un intercambio de protones según el modelo, como se representa de la siguiente manera que vemos la reacción. Teniendo en cuenta que la autoionización del agua es un proceso reversible, el cual podemos definir de la siguiente manera. Como observan ahí, su equilibrio. Se ha demostrado que el agua permanece ionizada por un periodo muy corto y que esta reacción es sumamente rápida en ambos sentidos del equilibrio. Además, la proporción de moléculas disociadas del agua es muy baja, cerca de una por cada 500 millones de moléculas. Por esta razón, la concentración del agua permanece de los iones con los que podemos recibir esta fórmula, la cual observamos ahí, en donde K, E, U, H2O sobre 2 da igual a una nueva constante que se denomina constante del producto iónico. Se ha determinado que en el agua a 25 grados centígrados las concentraciones de los iones son iguales y tienen un valor de 1 por 10 menos 7 millones. Bismarck, ya te toca a ti. Bueno, pensé que era Dolis. Espérate, que no puedo ver el título. ¿Cuál es el título? Es que no puedo ver porque tengo la barra de presentación. Potencial de hidrógeno. ¿Cómo? Potencial de hidrógeno. Bueno, potencial de hidrógeno. El potencial, el pH, es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. El potencial de hidrógeno indica la concentración de iones hidróneo H3O más presentes en determinadas sustancias. La sigla significa potencial hidrógeno, que sería pH mayúsculo. Potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Este término fue acuñado por el químico danés SPL Sorensen, 1868 y 1969, quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 de la actividad de los iones hidrógenos. La escala de pH típicamente va de 0 a 14. En disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH igual a 7 indica la neutralidad de la disolución. En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término de pH neutro. En este caso, la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5 debido a las características de la piel humana, cuyo pH es 5,5. Se indica la neutralidad de pH en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar a su agresividad. Si se aplican productos de pH 7 a nuestra piel, se produciría una variación de pH cutáneo con posibles consecuencias negativas. Concepto de pOH. Es posible expresar la
basicidad de una solución a partir de la concentración de iones hidroxilio por medio de vapor POH, que se expresa así. POH es igual a menos log entre paréntesis pH menos. Si aplicamos a este concepto de pH y pOH, podemos concluir que pH más pOH es igual a 14. Interpretación de la escala de pH. El rango de las escalas de pH va de 0 a 14. El número 7 corresponde a soluciones neutras. Si los valores de pH son menores a 7 y acercarse al 0, por ejemplo, una solución que tiene pH igual a 1 es más ácida que una con pH igual a 6. Las sustancias que tienen pH mayor a 7 tienen carácter básico. Las soluciones son más básicas cuanto más se alejen del 7 y se acercan al 14. Por ejemplo, una base que tenga pH igual a 13 es más básica que una que tenga pH igual a 8. A ver, la importancia del pH en los alimentos. En general, el pH de cada alimento determinará qué tipos de microorganismos Espérate. podrán... Que sin Que tú querer eres abrí el payaso. chat. Ya, otra vez. Se me desafinó la guitarra. Perdón, un segundo. Ahora, la importancia del pH en los alimentos. En general, el pH de cada alimento determinará qué tipos de microorganismos podrán crecer en él. Carnes y embutidos, como subtítulo. Los valores típicos se encuentran entre el 5,4 y 7,0. Si el pH de la carne se incrementa, esta tiende a ser más oscura, menos sabrosa, por lo que tiene menos valor en el mercado. Bebidas. El pH es un factor primordial en todo tipo de bebidas. Por ejemplo, la alteración del pH de aguas minerales puede indicar contaminación de las fuentes. Lácteos y sus derivados. En el caso de la leche, el valor normal del pH está en torno a 6,8. Valores inferiores a pH 6,8 pueden indicar una infección en el animal, que puede ser grave si el OH es inferior a 4,4 para el caso de los quesos frescos, con valores entre 4,1 y 5,3. Se tiene un crecimiento de agentes patógenos. En el ser humano, si existe un desequilibrio de pH en el cuerpo humano, se puede afectar negativamente la salud de los sistemas del cuerpo. Esto incluye los sistemas circulatorios inmunológicos, muscular, nervioso, respiratorio, óseo, urinario, digestivo, endocrino, linfático y reproductivo. pH y salud dental. Para que una carie haga su aparición en tu boca se debe dar una serie de condicionantes. El pH óptimo de la boca se encuentra en torno al 7. Sin embargo, cuando se ingieren alimentos y bebidas, este se altera. Ya. Las reacciones ácido-base. Una reacción ácido-base es un proceso de transferencia de protones entre dos pares conjugados. Según el sistema de Browns-Lowry, la fortaleza de un ácido que parte de dos fundamentos de química práctica, 7.2 mide por sus tendencias de donar un protón, mientras que la de una base se mide por su tendencia a aceptar un protón. Una reacción ácido-base o reacción de neutralización es una reacción química que ocurre entre un ácido y una base. Existen varios conceptos que proporcionan las definiciones alternativas para que los mecanismos de reacción involucrados en estas reacciones y su aplicación en problemas de soluciones de relaciones con ellas. También cuando se colocan junto un ácido y una base, reaccionan para neutralizar una proporción de ácido y base, produciendo una en el cation H positivo, el compuesto formado ácido se llama sal. La titulación ácido-base en una titulación, una solución de concentración conocida, el titulante es añadido a una solución de sustancias estudiada
el analítico. En una titulación ácido-básico, el titulante es una base o un ácido fuerte y el analito es un ácido o base respectivamente. Una titulación ácido-base consiste en determinar con la mayor presión posible la concentración de una solución ácida o de una solución básica mediante la medición de pH. Por lo tanto, es necesario medir el pH obtenido en equivalencia. Por la titulación, valoración, ácido-base o de neutralización, se utiliza un indicador de fenolfaleína. En general, un cambio de incoloro hasta una rosa tenue a un HP aproximado de 8.4, valor que se encuentra muy cerca del punto de equivalencia en la titulación ácido-base más típica. Las curvas de titulación. Las curvas de titulación son las representaciones gráficas de la variación del pH durante el transcurso de la valoración. Dichas curvas nos permiten estudiar las diferentes casos de valoración en lo que sea es el ácido fuerte versus la base fuerte. Una curva de valoración es también una presentación gráfica de la variación de la concentración de uno de los reactivos de la valoración, ya sea analítico o valorante, con respecto al volumen de valorante añadido al medio de valoración. La titulación es un proceso utilizado en química con el fin de determinar la molaridad de un ácido o una base. Una reacción química se establece entre un volumen conocido de una solución de concentración desconocida y un volumen conocido de una solución de una concentración conocida.